en el sermón anterior, es decir, hace 8 días, estuvimos viendo la noticia, si ustedes recuerdan, de la tragedia para Babilonia, ¿verdad? De la trágica caída de Babilonia. También estuvimos viendo en el segundo punto el llamado a los cristianos. Tercer punto, el tiempo de la caída de Babilonia y una celestial invitación. Fueron 4 punticos en los cuales se desarrolló la predicación del domingo anterior. Y lo que veíamos allí eran acontecimientos que aún no han sucedido, pero que por tratarse de un juicio decretado por Dios van a suceder sí o sí. Por eso el capítulo 18, si usted pone los ojitos en el capítulo 18, se va a dar cuenta, Apocalipsis 18, se va a dar cuenta que el anunciado inicia diciendo, cayó, como si fuera un periodista, alguien que está dando una noticia antiguamente donde no existía todavía la prensa, no existía la radio, pero tenía que venir un mensajero, un portavoz público y decirle a las comunidades, cayó, él está emitiendo una noticia de algo que como si ya hubiera sucedido y no ha sucedido. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué lo anuncia de esa manera? Porque es un decreto, es un juicio decretado por Dios. Por tanto, sucederá sí o sí va a suceder. Es así entonces como si fuera ya un hecho, mientras que el verso 8, cuando entonces usted comienza los versículos primeros, pero en el versículo 8 vemos una contrariedad. Allí cayó como ya un hecho, pero en el versículo 8 tú vas a encontrar, vendrán sus plagas. Versículo 9, con ella llorarán, se lamentarán los mercaderes de la tierra. Versículo 15, se pararán a lo lejos y llorarán, se rasgarán sus vestiduras. Versículo 21, así será derribada con violencia. Entonces está hablando en el primer versículo como algo que ya sucedió, pero en los otros versículos me está hablando de un acontecimiento futuro, de que no es que ya pasó, sino que va a suceder. Versículo 21, así será derribada con violencia la gran Babilonia, la prostituta, la gran ramera, ¿no? Y los versículos 22 y 23 afirma que no habrá más en ella sonido musical, ni violinista, ni guitarrista, ni cantautor, ni arte alguno. No habrán artistas, no más trabajos de molino, ni fiestas, ni bodas. Y aunque estas cosas no han sucedido, el pueblo de Dios es llamado a alejarse, versículo 4, de las costumbres de ese movimiento que ha implementado mundialmente para que no tengan que participar o sufrir por las plagas que vendrán sobre la gran ramera. Por otro lado, los ejércitos celestiales y la iglesia, en el versículo 20, son invitados a regocijarse, a alegrarse, por cuanto Dios, al juzgar aquel movimiento, hará venganza a favor de los suyos. Esto nos conduce a preguntarnos cómo responderíamos nosotros o cómo estamos respondiendo al llamado y a la invitación de Dios a apartarnos de aquello y a regocijarnos por los juicios de Dios contra ese mover en el que tal vez alguna persona a las que amamos están fuertemente involucradas. Otra vez, ¿cómo respondemos? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Y cómo responderemos al llamado de Dios a alejarnos de esas costumbres, de esas culturas en las que tal vez personas a las que amamos profundamente están fuertemente involucradas? Pero allí a ellos, dice el Señor, a ese movimiento, Dios les va a traer un juicio, sí o sí, y no es cualquier juicio. De allí nuestra necesidad de clamar al Señor, adorar al Señor en nuestra cotidianidad, no solamente cuando venimos a la iglesia. Ahorita cantábamos que por siempre, en todo tiempo. Y creo que es vital que nosotros entendamos, como dice Jesús en Lucas, que los demás vean vuestras buenas obras. Y entonces, al ver tus buenas obras, ¿qué van a hacer ellos? Glorificarán a Dios el Padre, al Creador del universo. Que no tengan que decir, vea, ¿para qué ser cristiano? Míralos. No, sino que ellos vean nuestras buenas obras. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros al llamado y a la invitación de Dios? Al apartarnos de aquello y a regocijarnos por los juicios de Dios es el llamado. Así que con esto, mis hermanos, para decirte qué tal si me ayudas o me acompañas más bien, para que demos lectura al capítulo 19 de Apocalipsis. Voy a dar lectura al capítulo 19, sin embargo, quiero informarte que la predicación va a estar basada solamente en 5 versículos, los primeros 4 y el versículo 20. En esos 5 versículos se va a basar la predicación de hoy, y el próximo domingo abordaremos el resto del capítulo. Así que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a favor de ustedes, el capítulo 19 de Apocalipsis. Y leo en la Nueva Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera la palabra del Señor.
después de esto, recordemos antes de continuar, el capítulo 17, a Juan se le está presentando una mujer. Es llevado por unos ángeles o por un ángel que le está presentando una mujer, la cual tiene nombre en su frente, en letras mayúsculas de la gran ramera, ¿cierto? Entonces en el 17 es la presentación de esa mujer. En el 18 es el anuncio de un juicio y ahora después de habérsele presentado y de habérsele anunciado, dice el versículo 1 del capítulo 19, después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen ¿a quién? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, ¿qué cosa? Aleluya. ¿Cómo lo dirías con alegría? ¿Eso es alegría? Otra vez, con alegría, ¿cómo lo dirían? ¡Aleluya! Qué lindo, sonó mucho mejor. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes, sus siervos, los que le temen, los pequeños y también los grandes. Verso 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora al Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Amén. Esta es la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y te rogamos, Señor, nos permitas abrir bien nuestros oídos a ella, estar atentos. Ruego por los niños especialmente, los chicos, los adolescentes, que por favor les des ese privilegio sobrenatural de escuchar atentamente tu palabra, aunque su carne se resista, que ellos puedan estar atentos a ti y que todos podamos salir de aquí edificados, Señor, por tu palabra, y especialmente mi corazón también atravesado, y me des el privilegio de predicarla de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tu propósito y no a mi voluntad. Te lo ruego así en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, como ustedes pudieron más bien observar, hay gritos en torno a una alegría o como resultado o consecuencia de un gozo profundo y de una alegría. Por eso el título de este sermón tiene como nombre Celebración por la venganza de Dios. Y este sermón, Celebración por la venganza de Dios, número 1, luego tendremos Celebración por la venganza de Dios, número 2, está conformado por 3 punticos y es concierto o alegría celestial. El segundo punto está titulado Ejecución del juicio contra la bestia y el falso profeta. Y el tercer punto, mis hermanos, es unanimidad en la celebración. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera canción que estuvimos cantando en el día de hoy? Alberito, ¿me recuerdas cómo decía? ¿Qué quiere decir que toda? Unanimidad. Unanimidad. El tercer punto es unanimidad en la celebración, que toda la creación, es decir, que la creación unánime, sin que falte alguno, adore a Dios. Que toda la creación adore a Dios. Así que, para comenzar, mis hermanos, les ruego me acompañen al desarrollo de este primer punto. Y es concierto. Yo lo puse como concierto. Realmente, tal vez no sea concierto, pero sí hay una expresión multitudinaria, fuerte y potente en el cielo, ¿no? Y dice, cuando tú te acercas allí al capítulo 19, lo primero que vas a ver es que después de esto, oí. Él no está viendo, él está oyendo. Él está oyendo. Recordemos, ¿dónde está Juan cuando se le está revelando esto? Físicamente. Y en el espíritu, ¿dónde ha sido llevado? Al cielo. Al cielo. ¿Y en qué parte del cielo se encuentra? Ante el trono. Recuerde que él está viendo, capítulo 4, capítulo 5, está viendo al que está sentado en el trono, al cordero que también va y toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono, y alrededor del trono hay 24 tronos más, y hay 4 seres vivientes con unas especificaciones muy particulares, y se está señalando a los querubines, 4 seres vivientes y 24 ancianos. Entonces es importante que nosotros tengamos presente la condición en que se encuentra Juan, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si tú no tienes presente siempre que te acercas a Apocalipsis, en qué condiciones físicas y espirituales se encuentra Juan, créeme que no vas a poder comprender Apocalipsis. Pero en la medida que vayamos teniendo presente cuál es el contexto del autor, entonces eso nos va a ayudar, nos va a facilitar las cosas para hacer una mejor hermenéutica, ¿no? Así que Juan está siendo muy claro. ¿Él está viendo o está oyendo? Está oyendo, dice, oí como una gran voz de una gran multitud. ¿Qué es lo que tenemos allí? Voces, hay un bullicio, hay sonidos, hay gritos a viva voz, voces sonoras emitiendo un mensaje poderoso, no solo por la potencia de sus decibeles, es decir, por el alto volumen, con la fuerza tónica que están pronunciándolo, sino por la motivación. Bueno, esto tiene relación una cosa con la otra. Hay una motivación, hay un sentimiento profundo que hace real que ese sonido esté cargado de una causa sentida, de una verdad que permite la fuerza para que nada en absoluto impida gritarlo con fuerza en todos los sentidos a los 4 vientos. Es así como el Nuevo Testamento en griego dice un sonido muy grande. Y oí un sonido muy grande. Lo que nos recuerda o más bien a mí, cuando yo leía esto, me evocó casi 88.000, 89.000 personas en un estadio en Argentina gritando a viva voz por una final del Mundial en Qatar 2022. ¿Tú te imaginas 89.000 personas casi gritando a viva voz en un campeonato de un Mundial? Eso es muy particular y naturalmente es emocionante, ¿no? Ahora, sin embargo, y con todo lo emocionante y fuerte que suele ser escuchar aquella alegría, es algo mínimo comparado con lo que Apocalipsis está indicando. Allí, la gran muchedumbre o enorme multitud expresa o expresó, o más bien expresará, porque recuerde que van a ser acontecimientos que pasarán. Aleluya, que palabra en hebreo es una composición de dos raíces que significan alabad a Jehová. Ahorita terminamos también cantando aleluya, aleluya. ¿Todos saben qué quiere decir aleluya? Tal vez no, pero lo cantamos, ¿cierto?
Y aleluya tiene varias connotaciones. Una palabra compuesta, una palabra hebrea compuesta por dos raíces hebreas, y su significado apunta a alabad a Jehová. Este término también es usado en múltiples veces en la Biblia para expresar adoración y gratitud a Dios, pero también reconocimiento por su soberanía y especialmente por su presencia en nuestras vidas. También es usado para exaltar la fidelidad de Dios. De esa manera, solamente creo que Salmos y Apocalipsis echan mano a ese término para dirigir al pueblo del Señor a adorar. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen a algunos textos que utilizan o que están dirigiendo al pueblo a adorar al Señor, a agradecer al Señor y a reconocerlo por su reino. Salmo 106:1 dice, aleluya, den gracias al Señor porque siempre es ¿qué cosa? Jeremías 33:11 dice, voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen, den gracias al Señor de los ejércitos, porque Él es Señor bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 75:1, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Cercano está apuntando a la inminencia de Dios, que aunque es alto y sublime, Él es un Dios inmanente, es un Dios cercano que atiende al humilde, que atiende al menesteroso, al pobre, al necesitado, a la viuda, al extranjero, al huérfano. Él viene a nosotros, es un Dios cercano, ¿no? Así que también los cielos, dice Salmo 89:5, los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Salmo 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. Salmo 135 del 1 al 4 dice, aleluya, alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor, los que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios, aleluya, porque el Señor es bueno. Canten alabanzas a su nombre, porque es agradable, porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel para posesión suya. El Salmo 146:10, el Señor reinará para siempre, tú, oh Dios, oh Sión, por todas las generaciones, aleluya. Salmo 150:1 al 2, aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alaben a Dios por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza. ¿Se dan cuenta la manera como diferentes textos bíblicos apuntan a que nosotros no dejemos que se pierda ese término entre nosotros? Aleluya. Se han robado de las iglesias bautistas las palabras como amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué? ¿Quién se las ha robado? La Biblia ahí las tiene. Nosotros deberíamos de ser más bibliocéntricos. La cuestión es que por alguna situación nos dejamos llenar de prejuicios para adorar al Señor, cuando el texto nos está invitando constantemente a que demos gloria al Señor, tal vez utilizando términos como esos, ¿no? Eso sí, hacerlo con entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Si cantan, háganlo con entendimiento, adoren al Señor con entendimiento y no como si simplemente fuéramos animalitos que nos llevan y hacemos lo que otro nos dice que hagamos. No, es con entendimiento. Estos textos, mis hermanos, son apenas unos cuantos de muchos que expresan adoración y gozo por el reinado del Señor. Así que lo que Apocalipsis 19:1 está indicando es que hay una inmensa multitud, así lo dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, en el verso 1, hay una inmensa multitud, una grande muchedumbre, mucho dice el Nuevo Testamento en griego. Es particular porque tú vas al Nuevo Testamento en griego y dice grande muchedumbre, mucha. Grande muchedumbre, mucha. Es decir, que está haciendo en hincapié, lo que quiere decir es que es tanta que no puedes minimizarlo. Al léelo prestándole atención a esa partecita, que no se trata de 89,000, de 100,000, de 50 millones, no, se trata de mucha multitud, valga la redundancia, está gritando a voz en cuello, a viva voz en cuello, aleluya, aleluya. Es importantísimo esto, ¿no? Ahora, por eso yo lo coloqué como un concierto en el cielo que el apóstol Juan está escuchando. Ahora, en los estadios, en medio de esos gritos llenos de emoción y de alegría, se logra percibir lo que la gente canta, pero no con tanta claridad y potencia como lo estaba escuchando Juan en aquel bullicio, en aquel sonido. A Juan nada le impidió comprender perfectamente que se trataba de la aclamación multicolectiva
por la salvación, gloria y poder que pertenecen al Señor Dios nuestro. Con esto hago un paréntesis. Si a Juan nada le permitió, independiente de la multitud, escuchar lo que se estaba dando, ¿por qué a nosotros en la iglesia muchas veces salimos y olvidamos lo que escuchamos de la palabra del Señor? Eso ya nos está indicando que, como dice el Salmo 81 que leímos ahorita y que está dirigiendo nuestra adoración musical, este pueblo no escuchó. Éxodo dice, escucha, oh pueblo mío, Israel, casa de Jacob. Y luego dice, pero este pueblo no escuchó. A veces venimos a la iglesia, estamos comenzando año y permítanme, no voy a regañarlos, no lo tomen así, por favor. Con mucho cariño se los digo, necesitamos iniciar un año con un oído más sensible a la voz del Señor. Yo no sé cómo cerraste el año. ¿Cómo cerraste el año frente a la palabra del Señor? ¿Cómo cerraste el año frente a tu comunión con Cristo? ¿Cómo cerraste el año en tu proceso de santificación progresiva? Espero que tú puedas superarme, que yo pueda ser movido por ti, animado por ti a mejorar en mi santificación progresiva. Por favor, ayúdame con esto. Animémonos unos a otros para que caminemos esa senda que no es fácil. Es compleja, la verdad. Entonces, quiero invitarles a eso, a escuchar con atención para que podamos entender. Ahora, recordemos, Juan dice que oyó, ¿verdad? Él oyó, él no dijo que vio. La pregunta que debe surgir de aquí es, ¿a quiénes? ¿De quién se trataba esa multitudinaria voz que decía aleluya? ¿A quién puede pertenecer aquella voz? Podríamos hablar de que es una corte de los ejércitos angelicales que están en el cielo, ¿sí? Y podríamos también tal vez atrevernos a afirmar que sería la respuesta angelical a la invitación del llamado que hay en 18:20. ¿Cuál es el llamado en 18:20? Ahí está, 18:20. Regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Ahí está la invitación o el llamado, ¿no? Entonces podríamos hablar, o es una corte angelical, o de qué se trata, o es la iglesia que viene siendo mostrada en el cielo desde capítulo 7, ¿recuerdan? En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la iglesia le está siendo revelada a Juan en su realidad o cotidianidad en esta tierra. Por eso el mensaje es a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, en los primeros 3 capítulos, Apocalipsis le está revelando, es decir, Jesús, a través del libro de Apocalipsis, le está revelando a Juan la realidad de cada iglesia acá en la tierra, la realidad de ser cristiano acá en la iglesia, la realidad de cómo es que se vive la fe y a qué estamos expuestos nosotros cada vez o toda vez que queremos abrazar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles son las implicancias? Allí se está mirando todo eso, niños, chicos, jóvenes. Ser cristiano es un enorme privilegio, es algo lo más grandioso que le puede suceder a un ser humano, es que Cristo venga a habitar en nosotros. Que nosotros, chicos pequeños que están acá, ayúdenme por favor. Yo soy una persona muy pecadora, tal vez más que ustedes los chicos. Mientras más años, más pecados se acumulan, ¿no? A veces suele aplicar. Entonces, puedo ser hasta más pecador que ustedes y necesito prestar atención a esto. Es un privilegio, chicos. Es un privilegio tan grande, tan grande. Yo no sé, posiblemente los chicos quisieran que lo más grande que le pueda pasar en la vida es una foto con un jugador famoso. Dígame, ¿con quién te gustaría una foto, Simón? Con el jugador de tu preferido. ¿Con quién? ¿Con quién? Ayúdenme, por favor, chicos. Con Messi. Ok, sí, el niño John Fernando dice que él como chico le gustaría una foto con Messi. Gracias, John. Sí, excelente. Chicos, ayúdenme. Niños, ¿con quién les gustaría tomarse una foto y aparecer por allá en las redes, en un diario de prensa? ¿Con quién? Con Harry Kane. Excelente, Samuelito, listo. Con Harry Kane. ¿Con quién más les gustaría? Ayúdenme, chicos. Con Cristiano Ronaldo. Ok, listo. Eso es. Y usted diría, wow, eso fue lo mejor que me pasó, tomarme esa foto con mi figura preferida, ¿cierto? Eso dirían algunos, ¿no?
sabes, el privilegio más grande no es tomarse la foto con ese personaje, con todo lo importante que puede ser para ustedes, claro, y que lo será. El privilegio más grande es que Cristo haya venido a morar en nuestros corazones. El privilegio más grande es que siendo yo un pecador, más que ustedes los pequeños, Cristo vino a morar en mi vida y mandó su Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu Santo, ojo chicos, pequeños que están acá, ustedes y yo podamos reconocer que somos pecadores, podamos reconocer nuestro error. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, tal vez pueden tener la foto con ese personaje preferido, pero al no tener el Espíritu Santo en ellos, ellos no son capaces de reconocer ni su pecado ni su error. Ellos podrán trabajar empatía para los diálogos inteligentes, para tratar de tener convivencia saludable, pero no podrán tener a Cristo en su corazón ni reconocerse que son pecadores. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y los chicos me preguntarán, pastor, ¿en verdad? ¿Y si es un científico? No puede. ¿Y si es un doctor? No puede. Y entonces yo que soy chico, sin ser científico, sin ser doctor, sin ser un aviador, sin ser aquello o esto, y a mi edad, ¿puedo entender mejor que ellos que soy un pecador? Sí, con total seguridad. Ese es el privilegio de ser cristiano. Pero ahora, el privilegio de ser cristiano también nos llama a nosotros a asumir responsabilidades y es a prestar atención a la palabra del Señor. Sí, a darle lugar y adorar para que Él nos aclare y nos revele sus grandezas y su poder y todo el privilegio que es estar con eso. Por eso es que podemos preguntarnos entonces, ¿a quién está escuchando Juan acá? Juan está escuchando una corte de los ejércitos angelicales. Lo cierto del caso es que es un sonido en el cielo, ¿no? Y podría ser la iglesia como respuesta angelical a la invitación del llamado 1820, o la iglesia que está siendo revelada en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, en su desarrollo en la tierra. Y allí los niños, ojo chicos, los niños están sufriendo persecución en esas iglesias, en ese contexto de Apocalipsis. Las iglesias están sufriendo persecución y amenazas de muerte, y los niños estaban siendo torturados por Domiciano, el emperador de su contexto, para que obligara a sus papás a que negaran a Cristo, a que se retractaran de la fe en Jesús. Y entonces los papás tenían 2 opciones: o ver que torturaban a sus hijos o negarse, o negar a Cristo. Asimismo, los papás estaban siendo obligados y las mamás estaban siendo obligadas a negar a Jesús o a ver a sus hijos torturados. Los hijitos, entonces, como los adultos estaban firmes, cogieron a los niños también y los obligaban a que negaran a Jesús, porque si no les iban a quemar a sus papás y a sus mamás vivas. ¿Se dan cuenta, niños, por qué es tan importante prestar atención a la palabra del Señor para que podamos comprender el alto privilegio, pero también la ancha, grande y alta responsabilidad que es ser cristianos? Ser cristianos es un privilegio maravilloso, y esa es la puerta estrecha por la cual la Biblia nos invita a pasar, porque la puerta ancha es la puerta de la perdición, el camino a la perdición. Así que con esto, mis hermanos, los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos están revelando la realidad por la cual estaban viviendo la iglesia en el contexto de Juan. Y realidades que muchos cristianos han venido atravesando hasta el día de hoy, que son perseguidos, ¿verdad, Dianita? La iglesia perseguida en el mundo. La iglesia perseguida. Tal vez nosotros estamos en un momento de gloria maravilloso y tenemos que agradecer al Señor por eso. Pero en el mundo hay cristianos que les están matando, los están amenazando, que les están quitando a sus hijos, les están expropiando, les están quitando sus bienes por negar a Cristo. En algunos países está decretado, prohibido rotundamente que hayan Biblias. En algunos países está prohibido orar. Nadie puede ver a otro orando porque ahí mismo lo puede demandar inmediatamente. Así que nosotros vivimos en un contexto muy precioso, a diferencia del contexto en que vivían las primeras iglesias de Apocalipsis. Dicho esto, para contarles, ese es en resumen lo que Jesús, el Cordero inmolado, el que está vestido con una vestidura bañada de sangre, le está revelando a Juan
acerca de la realidad de las iglesias en la tierra. Pero a partir del capítulo 7, después de que en el capítulo 4 muestra el trono, el que está en el trono, luego viene el capítulo 6 para empezar a mostrar el libro con sus 7 sellos. En el capítulo 7 comienza a mostrarle la nueva realidad que vivirá la iglesia ya en el cielo. Y esto es emocionante, es fantástico. Y entonces allí tú vas a ver en el capítulo 7 que después que el Cordero Santo rompió el 6º sello del libro, 4 ángeles fueron detenidos por otro ángel para que no hicieran daño a la tierra, hasta que los siervos del Señor, todos en la tierra, fueran sellados. Eso lo dice Apocalipsis 7, 2 al 3. Y allí ellos son presentados en capítulo 7, versículos 9 al 10, es decir, esos que fueron sellados en la tierra son presentados. Yo no sé si lo podemos tener ahí. Sí, ahí está. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y en los versículos 9 al 10 del mismo capítulo 7 son presentados como una multitud, humanamente, dice el apóstol Juan, incontable, que ha sido tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que de pie delante del trono y delante del Cordero han sido vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué dirían ustedes? Aleluya. Recordemos, mis hermanos, que el propósito de todo Apocalipsis es que la iglesia sufriente y atribulada ame y se goce en la seguridad, protección y bendición que tenemos en Cristo Jesús. Que reconozcamos que la salvación, la soberanía y la gloria son únicamente de Dios y de Jesús, quienes están en su trono para siempre. Por tanto, debemos recordar el lugar donde físicamente está Juan. ¿Es dónde? La isla de capítulo 1, versículo 9. Y me encontraba en la isla de Patmos como un vil delincuente. Tal vez lo hemos dicho muchas veces. Allí eran mandados todos los más criminales, los delincuentes de enorme categoría, los mayores delincuentes eran enviados a esa isla. Y Juan, un anciano de poco más de 90 años, a quien intentaron echar en un caldero para quemarlo vivo, pero Dios lo protegió, entonces fue enviado como un delincuente a la isla de Patmos. Y allí dice el versículo 10, ¿qué se encontraba haciendo? ¿Lo tienen por ahí? ¿Alguno está allá? ¿Qué se encontraba haciendo Juan en el capítulo 1, versículo 10? Celebrando el día del Señor. Es decir, estaba en un día domingo. Estaba en un día domingo. Él estaba haciendo lo que estamos haciendo nosotros hoy. Él estaba solito, celebrando el día del Señor. Porque a los presos en aquella isla los aislaban uno de otro, a grandes distancias para que no tuvieran comunicación. Eran solos. Además, era el único cristiano que había allí. Y él solito, teniendo presente el día, se sentó en el día del Señor, dice él, lo cual quiere decir que él estaba celebrando, acordándose, tal vez meditando en la palabra. No la tenía físicamente, pero la estaba meditando, y posiblemente allí en su corazón estaba adorando al Señor y deleitándose en su presencia, como dice el Salmo 1, bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche y hace de ella su delicia. Entonces tal vez el apóstol Juan estaba en esas. ¿Creen que puede ser así? En esas condiciones algo extraño pasó. Algo extraño pasó. Él estaba celebrando el día del Señor con la misma cantidad que tenemos aquí, ¿o no? Tenía instrumentos musicales. Tenía un cantor, un adorador, un cantante tan precioso como los que tenemos aquí. Estas hermanas preciosas con esas voces. No, él estaba solo. ¿Y estaba qué cosa? Celebrando el día del Señor. Con esto no quiero decir, entonces de aquí en adelante yo voy a celebrar el día del Señor solo en mi casa. Así que me la puedo. No, primero espere que te lleven como un delincuente a una isla. Y allá cuando estés solo, si no tenga posibilidad, ahí sí. De lo contrario, no, es que como pandemia nos enseñó. No. El Señor nos hizo para que vivamos solos. Por favor, no me malinterprete. Es que el pastor dijo. No es así. Ahora, estando en esas condiciones, para que se den cuenta que celebrar el día del Señor es precioso y el Señor se glorifica en ello. ¿Qué pasó? ¿Quién se le presentó? El Señor, está celebrando mi día solo. Espérese y verá, voy a darte la celebración más cool que podría haber. Voy a darte el culto mejor en el que usted jamás quisiera salir. Te voy a dar una celebración donde vas a escuchar conciertos angelicales, vas a encontrar bullicio. No vas a estar solo, vas a encontrar cómo se canta verdaderamente al Señor en una celebración.
dan cuenta por qué le puse el título a estos hermanos así? Y allí, mis hermanos, él escuchó. Entonces Juan, ¿quién vino sobre Juan? Capítulo 1, capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Quién vino sobre Juan? El Espíritu Santo. ¿Y oyó qué cosa detrás de él? Una voz como de trompeta. Y Juan entonces, al escuchar la voz, dice en los versículos 12 al 17 que él quiso voltearse, dar la vuelta para mirar a quien pertenecía la voz que le hablaba con voz como de trompeta. Y el resultado fue tan impactante que Juan cayó como muerto. Cuando tú vas y quieres ver de quién se trata, yo lo invito para que apunte. Luego lee capítulo 1, versículos 12 al 17, y ahí está la descripción de quién se trataba perfectamente. Él cae como muerto, pero según Apocalipsis 1, versos 17 al 18, la voz se trataba entonces ¿de quién? De Jesucristo, el Cordero inmolado. Y allí hace una descripción que estaba vestido con vestiduras blancas hasta los pies, sus pies eran como bronce de hierro bruñido al fuego encendido, que sus ojos eran como de fuego y claro, cuando Juan ve semejante imagen, ¡pum!, cayó como muerto. Qué impacto tan grande, ¿no? Ahora, la poderosa e imponente presencia de Jesús, según los versos 12 al 16, es lo que presenció Juan y lo llevó a caer como medio muerto. Lo que estos pasajes indican es que así es como Juan fue llevado en el Espíritu al cielo para que Jesús mismo, no nadie más, le mostrara todo lo que él debía saber que sucederá. Así Jesús mismo le ordenó escribir esas visiones para que quedaran como testimonio y revelación para la iglesia del tiempo de Juan, pero también para la iglesia de todas las generaciones después de él. Y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese testimonio, esas revelaciones deben estar en nosotros y tener conocimiento de ellas y regocijarnos en ello, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 11, era uno de los textos de ayer, ¿cierto? Vengan a mí, todos los que estén cargados, angustiados, atribulados, vengan a mí y yo les daré reposo, yo les daré descanso. La iglesia en los tiempos de Juan necesitaba un reposo. Y así mismo lo dijo Jesús también en Lucas capítulo 12, versículo 32, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles, ¿qué cosa? El reino. ¿Sí? Lucas capítulo 12, verso 32, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. ¿Y qué tan importante podría ser esa frase, esa promesa a las iglesias que están sufriendo persecución? ¿Qué tan importante podría ser esa promesa para una muchedumbre que está viviendo bajo el imperio de un gobierno corrupto, malo, criminal, asesino y que está destruyéndolo todo y culpando a los cristianos? Tremendo, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros entendamos, mis hermanos, que la iglesia es llamada a entender que nuestra seguridad está en Cristo y que en Él podemos estar completamente confiados y deleitarnos y cantar. Por eso, alaba al Señor toda la creación, en una minimidad, ¿no? En diferentes dimensiones, claro, pero la iglesia del Señor en todos los tiempos, hermanos, tenemos que saber que sufriremos hostilidad y las iglesias del tiempo de Juan, al igual que el apóstol, estaban siendo atormentados verdaderamente por el enemigo de nuestras almas. Es así como creo que la potente voz ultracolectiva, ojo, yo creo, y con eso no estoy diciendo, no voy a hacer un dogma, es así como yo creo que la potente voz ultracolectiva emitiendo un sonido poderoso en cuanto a la salvación, gloria y poder pertenecientes únicamente a Dios del Apocalipsis 19:1, es la voz de la iglesia que otra vez experimenta la protección del Señor, como en el capítulo 7, después de los 144,000, una gran multitud incontable, todos vestidos de blanco, clamaban y cantaban, ¿no? Allí esa gran multitud fue protegida por los ángeles con un sello para que se distinguiera, un distintivo al pueblo de Dios y no les hicieran daño, y luego de que se le muestra eso, dice que una gran multitud incontable, todos cantaban a voz en cuello, ¿no? Entonces yo creo que se trata de esa iglesia en el cielo, que estará en el cielo, y al ver la caída, la real caída de Babilonia, ese movimiento político, religioso y mercantil de las culturas del mundo, que contamina y pervierte a todas las naciones con sus inmoralidades,
que a través de Domiciano, de Nerón y de muchos otros tantos, como lo es hoy por medio de los orquestadores de la Agenda 2030, está siendo sometido a rigurosa caída. Y es que si el capítulo 17, aquella mujer es solamente presentada, en el capítulo 18 solo se anuncia su traumática caída, en el 19 ya la audiencia celestial está desesperada. ¿Pero hasta cuándo? Ya, por favor, háganos justicia. Recuerden que allí en el capítulo 6 hay unas almas debajo del altar en el trono que están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de las almas de tus siervos? ¿No? Entonces, yo creo que se trata de la iglesia allí, hermanos, exaltando el nombre del Señor por lo que están viendo. ¿Qué cosas estarán viendo ellos? La caída real, efectiva de esa maldad. Efectivamente, eso es lo que ha inspirado a aquella gran multitud a celebrar con semejante concierto en el cielo. Y esto, mis hermanos, es un adelanto de cómo usted y yo, si somos cristianos, nos vamos a ver. La iglesia estará allí cuando hayamos sido llevados a la morada celestial, celebrando en semejante concierto, por cuanto versículo 2 dice: los juicios de Dios son verdaderos, es decir, fieles y además justos, pues ha juzgado ¿a quién? ¿A quién? A la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Así que con esto es diferente al tiempo futuro que se emitía en capítulo 18. Acá ya ha juzgado, ha vengado. Allí era: y vengará, y estarán, y gritarán, y se pondrán. Aquí dice: ha juzgado, ha vengado ya. Les ha dado su merecido a esa potencia mundial que tanto daño realizó. Y esa es la dicha que embarga a la gran muchedumbre, la fidelidad de Dios al cumplir lo prometido, al vengar las maldades que se realizaron o se están realizando contra la iglesia, la cual es la novia de nuestro amado Salvador. Imagínense que tú te vas a casar con tu novia, que tal vez tu novia está en otro país, como a algunos les ha pasado, y ustedes tienen una relación más por teléfono y por la virtualidad, pero llegará el momento en que se van a casar, como a muchos les ha pasado, ¿verdad, Ricardito? Y te estás dando cuenta que le están haciendo daño, que hay unos vecinos que le hacen maldad, que hay unos hombres ex compañeros de la universidad o del colegio que se la tienen montada, unas mujeres que la golpean y la jalonean del pelo. Cuando usted se vaya a casar y vaya allá, ¿qué crees que vas a hacer? Me la llevo para otro país para no tener que pelear. No, yo te invito a que estén quietos y deje que del Señor es la venganza y Él pagará. Pero en el Señor va a vengar las maldades que le hicieron a su novia. Él sí se las va a sacar una por una. Con esto, mis hermanos, terminamos el primer punto y pasamos a nuestro segundo. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? Concierto celestial, ¿no? Segundo punto, entonces, ejecución del juicio contra la bestia y el falso profeta. Y con esto, mis hermanos, quiero indicarles lo que la multitud estaba observando. No era una final de un mundial de fútbol. Se trataba de ver a quien tanta contaminación causó, a quienes nos condujo a tanto sufrimiento o nos ha ido conduciendo a tanto sufrimiento y tribulación, ahora está siendo derrotado. Se trata de ese movimiento conglomerado de poderes que, inspirados y enviados por el diablo, príncipe de este mundo, quien, conociendo que en Jesús todas las familias de la tierra recibirían bendición, ese enemigo determinó por medio de la Babilonia causar muerte a millones, destrozar matrimonios, llevar a muchos al suicidio, distorsionar la verdad, ocasionar el desorden sexual, emocional y cognitivo, perseguir a la iglesia y hacerles la vida imposible. Fue así como ha destruido miles de familias y ha provocado un efecto idolátrico en los pensamientos de millones de personas para que no sigan a Dios sino su propia ideología, que adoren sus pensamientos, sus creencias, más que lo que dice la palabra del Señor, que adoren la ideología de tan bestial y monstruoso movimiento. Y aunque muchos cuestionaron, y aún lo hacen, con Dios diciendo: ¿por qué espera tanto? ¿Por qué no acaba de una vez con tanta maldad? Si en verdad Dios existe, ¿por qué permite esto o permite aquello? Es lo que expresan muchos, ¿verdad? Lo que estas personas ignoran es que si el Señor adelantara su tiempo para derrotar el peligro, la maldad y la mentira, ¿qué cosas creen que pasaría? Tendría que empezar acabando con ellos primeramente. ¿Por qué? Porque tal vez, y yo creo estar seguro, que esas mismas personas que expresan estas cosas o son fornicarios, son adúlteros o ávaros. Y si ninguna de estas, son mentirosos, son resentidos, odiadores del mal, odiadores del bien y amadores del mal. Si ninguna de esas 7, entonces posiblemente son vanidosos y contumaces, egoístas y arrogantes. En alguna de esas cae.
Por tal razón, como a esos Dios los mira, pero de lejos para luego traerles su juicio. Entonces, si Dios respondiera al deseo que hay en el corazón de estas personas y a ese cuestionamiento, tendría que empezar por acabarlos a ellos primeramente, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces, lo que ellos no se dan cuenta, mis hermanos, en su humanidad, valga aclararlo, en su condición humana, ellos ignoran que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como dice el apóstol Pedro allí en 2 de Pedro 3:9, que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos o con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que el hombre muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la razón por la que Dios aún no ha venido a acabar de forma absoluta con el mal. Por tanto, el que me escucha este mensaje debe entender que Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel a sus promesas, y ninguna de ellas quedará sin cumplimiento. Entre ellas, claro, entre esas promesas están sus juicios, a través de los cuales el Señor dará a cada uno según sus obras. Y a quienes no abrazaron a Jesucristo, sino que lo rechazaron y no quisieron tener una comunión con el amado Hijo del Dios Todopoderoso, con el Cordero de Dios, el único que puede librar a cualquiera del poder del pecado y de la muerte eterna, sino que despreciaron también a los cristianos. Entonces Dios les dará a cada uno su merecido. Y cuando eso esté pasando, la iglesia, sí o sí, habiendo recibido la orden celestial, celebrará en grande el poder, la salvación, la gloria y la fidelidad del Señor. Por eso, como pastor y como amigo, si así me consideran algunos, para cuando esas cosas ocurran, yo estaré anhelando de todo corazón que no sea tarde para usted, sino que al igual que aquella multitud de los versos 1 al 3, pueda celebrar lo que Dios estará llevando a cabo, porque de acuerdo al verso 20, la bestia, el falso profeta, aquella gran ramera, tendrá su final, dice el versículo 20, y la bestia, ve conmigo al versículo 20, y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, con azufre. Hermanos, esa es la razón por la cual esa multitud está a voz en cuello expresando alegría, júbilo, contentamiento y diciendo aleluya, aleluya, reconociendo el poder y el reinado del Señor sobre el mal. Esto será tan significante que no solo aquella multitud, sino, digamos, aquellos que los representaban a ellos, las personas a quienes Dios mismo puso delante de ellos para su cuidado, y hasta los querubines disfrutarán y adorarán por la fidelidad y justicia de Dios. Así que si la gran multitud y el resto lo disfrutaron adorando a Dios, también nosotros somos llamados a prepararnos para celebrar ese día. Entonces, en este segundo punto, lo que estamos indicando acá, mis hermanos, es precisamente la ejecución del juicio contra la bestia y el falso profeta. Es la razón, la causa, causa y efecto, ¿no? Es la causa de la alegría que esta multitud está expresando. Y esa manera en cómo la expresaron, tiene que ejercer o dar repercutir, más bien es el término. Esa manera en cómo ellos estaban adorando repercutió en algo. Y la pregunta es, ¿tu forma de vivir la fe repercute para bien de otros? ¿Tu forma en cómo adoras al Señor constantemente anima a otros? ¿Los desafía? ¿Los bendice? Porque de acuerdo a este texto, la iglesia o esta multitud, para no ser dogmático, esta multitud está adorando al Señor de una manera muy particular, y eso causa algo en otros. Ve por favor conmigo al versículo 4 y con eso pasamos al tercer punto. Y vamos rápido ya hacia el final, ¿no? A nuestro tercer punto. Eso causa lo que llamó en el tercer punto unanimidad en la celebración. Que adore al Señor toda la creación. Ve por favor conmigo, ahí en el mismo capítulo 19, ve conmigo al versículo 4. Vamos a leer del 1 al 3 y en el 4 paramos para hacer un énfasis.
Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos, wow, es decir, lo que provocó el bullicio de aquella muchedumbre, lo que provocó la adoración de aquella muchedumbre, es que los 24 ancianos, versículo 4, entonces, o sea, antes no, sino apenas también los 24, y ojo, Juan está escuchando el sonar de la muchedumbre, pero a los 24 ancianos los está viendo, y a los 4 seres vivientes también. Y para ello tendrías que ubicarte entonces como en el capítulo 4, Juan dice que aquel que le estaba hablando, es decir, Jesús, le dijo: sube acá, y lo subió a un lugar y le mostró el trono de Dios. Y allí delante del trono estaba el que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, y los 24 ancianos, 4 seres vivientes. Entonces Juan está delante del trono viendo a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, es decir, los querubines. Pero a esa muchedumbre no la está viendo, la está escuchando. Y lo que sucede es que cuando él escucha que esa muchedumbre adora unánimemente, eso repercute en que de inmediato los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, ¿sabes qué hicieron? Se postraron y adoraron. ¿Y qué dijeron? Amén, amén, aleluya. Wow. Hermano, ¿cómo tu vida de fe repercute en otros? Esto tiene que ser un desafío para nosotros. Nuestra cristiandad, nuestra manera de vivir a Cristo en nuestras vidas, tiene que afectar de manera positiva a otras personas. A tu hermano. No vayamos muy lejos. Digamos, eso es lo que los ancianos. Ahora, ¿por qué digo que a los líderes? Porque se ha dicho, grandes teólogos están de acuerdo, que estos 24 ancianos de alguna manera representan el liderazgo en las iglesias, ya que tiene connotación con los 12 profetas o las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, a quienes en alguna manera fueron usados por Dios para liderar al pueblo y para dirigir a la iglesia en su momento. Entonces, por eso digo que esa manera en que aquella muchedumbre adoraba animó al liderazgo, y no solamente al liderazgo, sino a los querubines. ¿Tú te imaginas? Estar en el cielo y cuando tú adoras y cantas al Señor. Bueno, ¿y por qué digo eso? Porque si tú vas de nuevo al capítulo 7, allí a partir del versículo 9 al 12, esa muchedumbre alaba y adora al Señor, y acto seguido una multitud de millares de ángeles se postran también a reconocer lo que ellos estaban cantando. Entonces, es interesante cómo la unanimidad o lo que logra el que tú adores a la manera en como Dios quiere que se le adore, va a provocar en otros algo que se llama unanimidad. Adore a Dios por lo menos que toda la iglesia local adore al Señor en unanimidad. Eso es precioso. Ahora, ¿qué es unanimidad? Quiero decirles, como iglesia, lo decía José ahora, estamos iniciando una nueva etapa, no solamente años, sino una nueva etapa que implica entendimiento, responsabilidad y compromiso. Tendremos asambleas crecientes en número. Claro, por ejemplo, ahorita el número de asambleístas será 45, confiando en el Señor que todos asistan. A propósito, hermanos, de esos 45, si alguna persona, por una cuestión laboral, por salud, especialmente que sean nada más esos dos, o un viaje inhóspito que por obligación tienes que hacer, por favor envía antes del miércoles una excusa y envíalo por escrito al WhatsApp de tesorería, de administración, a donde se envían los soportes de diezmos o de ofrendas. Ahí mismo puedes enviar ese o se lo envía a José, o se lo envía a mi esposita o a mi WhatsApp, para que entendamos que tú no pudiste estar por esto. Entonces, una excusa por escrito, listo. Entonces, hablando de unanimidad, es algo que se consigue, mis hermanos, cuando todos bajo un entendimiento, una responsabilidad y un compromiso, hacemos análisis en una reunión y con entendimiento, entonces escuchamos las propuestas, los informes, los resultados, y luego cuando entramos al tiempo de deliberar, hacemos aportes concienzudos, responsables y llenos de un compromiso especialmente
con Dios para su gloria. No es que me voy a expresar porque me movieron las emociones y yo no estoy de acuerdo. No. Espérate, ¿qué dice la palabra del Señor y cómo se está moviendo? Y lo que vas a decir, ¿glorifica al Señor? Lo que vas a decir, ¿tiene argumento bíblico? Y lo que vas a decir, ¿edifica la iglesia? Si es así, de una. Entonces, cuando comenzamos a hacer esos aportes, esas participaciones, naturalmente el crecimiento de la iglesia va a empezar a florecer y va a haber unanimidad en las decisiones. Normalmente en las decisiones se llevan a cabo por mayoría. Y cuando, sí, fue aprobado por mayoría y todos contentos, ¿cierto que sí? Gloria a Dios, por mayoría se aprobó. Pero a diferencia, la unanimidad quiere decir que no fue por mayoría, sino que no hubo ni un voto en blanco ni un voto en contra, sino que todos estuvieron a favor. Lo que está pasando acá es que aquella multitud está adorando a Dios bajo un entendimiento, una comprensión clarísima de la fidelidad, el amor, la grandeza, la misericordia, el poder, el reino de Dios y el cumplimiento de sus promesas, tomando venganza sobre sus enemigos y sobre todos aquellos que habían atribulado a su novia, la iglesia. Por tanto, entonces ellos están aclamando, con gran ímpetu, con gran alegría, la grandeza de nuestro Dios, y de inmediato los 24 ancianos que Juan está viendo ante el trono se bajan de sus 24 tronos, se postran, y no solamente ellos, los 4 seres vivientes, es decir, los 4 querubines con sus particularidades, también se postran. ¿Te imaginas con esas alas y cómo postrarse? Se postraron a adorar al Señor también. Es precioso esto. Y si ellos lo hicieron, mis hermanos, ¿qué crees que debemos de hacer nosotros? Cuando los hermanos se paran acá, se prepararon toda la semana, tuvieron intimidad con Dios, fueron a la palabra, investigaron el salmo que los va a dirigir. Ellos trataron de grabarse las letras de las canciones y decirle al Señor: úsame, hazme un trozo de barro en tus manos, para que cuando yo cante, dirigiendo a aquellos por quienes diste tu sangre en la cruz, yo pueda inspirar en ellos un aleluya, un gloria a Dios, un amén. Nosotros debemos de obedecer a esto porque es bibliocéntrico. Los 24 ancianos lo hicieron, los querubines. ¿Quiénes somos nosotros para hacer cosa contraria? Nosotros somos llamados a hacer esto. Así entonces, nuestro comportamiento en la actualidad, mis hermanos, tu comportamiento en la manera como adoras al Señor, no solamente en la cotidianidad, debe afectar a tu familia, a tu vecino, a tus amigos, aquellas personas más cercanas. Tu vida de fe debe afectarlos a ellos. Si eso no está pasando, yo quiero decirte, revisa tu vida, tu comunión con Cristo. Haz un par en el camino. Estamos empezando año, es buen tiempo para venir al Señor en humildad y arrepentimiento y decirle: perdóname. Quiero comenzar de nuevo, quiero iniciar un 2025, un nuevo año que me estás permitiendo, decidido y comprometido seriamente a vivirlo para tu gloria. Que tu nombre sea exaltado, que otros vean tu luz en mí y mis buenas obras, para que ellos entonces sean animados a glorificar al Padre. De esa manera, mis hermanos, entonces, no solamente somos responsabilizados de ello, sino que al estar en la iglesia, tú y yo somos responsables de que tu hermano cada vez sea más animado a alabar o a adorar mejor. Si en la calle mis buenas obras deben de iluminar para que al verlo, alaben al Señor, ¿qué cree que debe pasar acá? ¿Qué pasó en lo que Juan estaba escuchando y viendo? ¿Fueron animados los ancianos? ¿Los querubines? ¿Lo hicieron? ¿Por qué nosotros no entonces? Ahora, para terminar, si a esto es desafiada la iglesia del Señor, a renovar, con esto quiero llamarlos e invitarlos, renueva tu comunión con Cristo, para que aquel llamado de ser adoradores en espíritu y en verdad también sea renovado en ti. Y anheles, este año voy a proponerme a ser un adorador en espíritu y en verdad. En todo momento y en todo lugar yo quiero adorar al Señor, que los demás vean que mi vida es una vida de constante adoración. Así que yo te invito a esto en ese año. Y si ese es el llamado y el desafío de la iglesia, entonces ¿cuál es el llamado y el desafío para aquellos que no tienen una comunión con Cristo, que no se confiesan cristianos? También para ellos, si alguno que está acá no tiene una comunión con Cristo todavía no dice soy cristiano, yo creo que esto lo desafía y te llama
antes de que comiencen a derramarse los juicios del Señor, hay oportunidad para ti. Si este mensaje lo estás escuchando, sea porque estás acá o porque me estás escuchando a través de la virtualidad, hay un llamado de Dios y esto muestra que su misericordia, la misericordia del Señor es nueva para ti también cada mañana y por eso te está dando vida y en este 2025 tu meta, tu mayor proyecto debe ser vivir para el Señor. Ven a Cristo. Él traspasó la estratosfera, Él se salió de su trono, Él dejó su cetro, dejó su corona, se quitó el manto de rey y se ciñó un traje cubierto de sangre. ¿Y sabes por qué? Esa sangre la derramó Él por ti y por mí, para que juntos vengamos al Señor en humillación y en arrepentimiento, pidiéndole perdón y reconociendo que la salvación, la gloria, el poder y el reino y quien vencerá toda maldad es solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dirían amén conmigo? ¿Dirían aleluya, gloria a Dios? ¿Qué tal si te pones de pie y oramos al Señor? Padre Santo y Dios bueno que estás en los cielos, te adoramos, Rey omnipotente, Dios todopoderoso, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor, que una vez más nos anima a que en medio de las tribulaciones que tengamos que enfrentar, en medio de los desánimos emocionales y espirituales que continuamente abordamos, tu palabra, Señor, venga a nosotros y nos ayude a entender que la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios y que sus juicios son fieles, son verdaderos, sus juicios son justos, pues ha juzgado, Señor, y ha determinado ya decretivamente que el mal será completamente derrotado. Tu enemigo, Señor, y el enemigo de nuestras almas será completamente destruido, Señor. Así que te adoramos por ello y te bendecimos. Y gracias porque nos llamas a través de estos pasajes a prepararnos para ese gran día. Aunque en nuestra humanidad diremos, ay no, qué pesar, cuántas personas se van a perder. Sin embargo, no podemos, Señor, salirnos de tu voluntad, sino someternos a ella y entender que se nos ha dado un alto y enorme privilegio que solamente tú puedes dar y que ese privilegio no fue por nuestros méritos, sino por pura gracia. Así que te adoramos y perdónanos todas las veces, Señor, que te hemos fallado, que te hemos contristado, que en vez de adorarte hemos preferido los caminos del mal, las ideologías de un mundo barato. Señor, perdónanos toda vez que en vez de elegir aclamar a ti, adorarte a ti, Señor, de manera unánime, hemos preferido otros asuntos de la vida, deleitar la carne. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser cristianos serios, comprometidos, responsables, con esto que tu palabra nos llama. Y que así como el apóstol Juan, independiente de las condiciones, siempre tengamos presente esa celebración maravillosa que un día estaremos llevando a cabo en tu presencia, Señor. Y allí, junto con los ángeles, te rendiremos alabanza, tributo y adoración. A ti la alabanza, Jesús, por siempre. Y coloca, por favor, Dios, ese querer como tú hacer por tu buena voluntad en el corazón de aquellas personas que todavía no tienen una comunión constante contigo. Ve y trae ese don de la fe para que crean en Jesús, revélate a ellos. Trae también el don del arrepentimiento para que en humildad ellos puedan venir ante la cruz y abrazar la sangre que derramaste para el perdón de los pecados. Yo te lo ruego así, Señor, en tu nombre y para la gloria de Dios Padre, para la bendición de tu iglesia. Vivifícanos más y más, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cantemos.